Un hermoso y lindo lunes. Nuevamente estamos aquí para estudiar y meditar con cada uno de ustedes esta hermosa lección hoy lunes. Y pues como siempre, agradeciéndole al Señor por sus lindas bondades con cada uno de nosotros. Y hoy nuevamente el pastor Gambetta está acompañándome para llevar a cabo esta hermosa lección. Pastor, bienvenido y gracias. Los saludo. Pastor. Siempre es un gozo poder compartir con usted y con nuestros hermanos, sobre todo el estudio de una lección tan importante que tiene que ver con la base y el fundamento de nuestra iglesia como adventistas del séptimo día, la manera como interpretamos las profecías de la palabra de nuestro Dios. Hoy nos toca ver, el título de la lección de hoy es el principio de día por año. ¿Por qué nosotros los adventistas decimos que en las profecías de tiempo exacto, donde dice un día, no se refiere a un día, sino que se refiere a un año? A un año. Y si dice 490 días, nosotros decimos que son 490 años. Y si dice 2300 días, nosotros decimos que son 2300 años. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y nuevamente vamos a descubrir que es la misma Biblia la que nos da las pautas, nos da los principios de interpretación para aplicar las profecías de tiempo de esta manera. No es porque a alguien se le ocurrió, alguien que muy novedosamente dijo, vamos a transformar los días en años. La Biblia nos dice que se debe interpretar de esa manera. Así que sin más, vamos a pedir la dirección de Dios antes del estudio de la lección de hoy. Oremos juntos. Padre Santo y Dios nuestro, una vez más invocamos a través de Jesucristo la presencia de tu Espíritu Santo en medio de nosotros al leer, al estudiar, al interpretar las profecías de tu palabra. Pero también que ese mismo Espíritu ilumine la mente de todos nuestros oyentes, de nuestros televidentes, para que comprendamos los principios que aquí estamos definiendo por tu palabra y que al entendernos nos traiga seguridad, nos traiga una base sólida para nuestra fe en la interpretación profética. Gracias, Señor, porque sabemos que tú escuchas nuestra plegaria y porque has prometido enviar tu Espíritu Santo para darnos comprensión e iluminación en el entendimiento de las Sagradas Escrituras. Te lo pedimos todo en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, en la introducción que dimos, pastor, dijimos que hicimos la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué los adventistas tomamos un día en profecía y lo hacemos un año? Los 2300 días lo hacemos 2300 años. Y esto se vuelve muy importante porque hay intérpretes de las Escrituras que toman los 2300 días y los hacen literales, es decir, 2300 días son más o menos unos, 365 días al año, los transforman, los suman, y 2300 dividido 360, pues nos dan más o menos unos 7 años. Y nosotros decimos que son 2300 años. Difiere tremendamente, especialmente en esa profecía tan importante de los 2300 años. Pero hay otras profecías de tiempo. Y hoy vamos a ver la base que tenemos para interpretarlo de esa manera. Veamos primero algunas de esas profecías de tiempo. Profecías de tiempo. Algunas se encuentran en el libro de Daniel y otras se encuentran en el libro de Apocalipsis. En el libro de Daniel, la primera profecía de tiempo
la encontramos en Daniel 7, 25. Y aquí está hablando del cuerno pequeño que se iba a levantar de la cabeza de la cuarta bestia que representa a Roma. Y ya mañana vamos a ver lo del cuerno pequeño en forma específica, ¿verdad? Pero si nos lee, pastor, el versículo 25, ahí se menciona una profecía de tiempo. ¿Qué dice? Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ahí vemos la expresión tiempo y tiempos y medio tiempo. Ahora, ¿qué es un tiempo? Pues para nosotros un año. No para nosotros. Bíblicamente hablando, un tiempo es un año. Porque eso lo encontramos en Daniel, en el capítulo 4, donde se le dice al rey Nabucodonosor que va a ser echado de su trono y va a estar comiendo pasto como los bueyes hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Eso está en Daniel capítulo 4 y versículo 23. Al final del versículo dice, y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos. 7 tiempos, pues son 7 años. Y justamente fueron 7 años que él perdió la razón y anduvo pues viviendo como si fuera bestia, comiendo pasto, hasta que le fue restituido su reino, y nos dice que fue al cabo de 7 años que se le devolvió la razón. Así que un tiempo es un año. Si volvemos a Daniel 7:25, donde decía tiempo, tiempos y medio tiempo, Daniel 7:25, donde dice tiempo, tiempos y medio tiempo, allí lo ven. 7:25. Ahora ya lo tenemos en pantalla. Serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Bueno, si un tiempo es un año, tiempos son el plural, 2 años, y medio tiempo es medio año, es decir, 3 años y medio. Pero resulta que nosotros decimos que 3 años y medio es lo mismo que 1260 años. ¿De dónde sacamos eso? Si son tiempo, tiempos y medio tiempo, ¿cómo va a ser 1260 años? Bueno, la misma Biblia nos lo muestra de esa manera. Veamos ahora otros pasajes. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, ahora se usa la misma expresión. Tiempo, tiempos y medio tiempo. Está en Apocalipsis 12, versículo 14. Se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Así que la mujer, que es la iglesia, tiene que huir para que allí sea sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Pero ya en el versículo 6, hablando de la misma mujer, nos dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Resulta que ahora tiempo, tiempos y medio tiempo se transforman en 1260 días. Y ahora, si comparamos esto mismo con el capítulo 13
Y el versículo 5, hablando del poder perseguidor del pueblo de Dios, del mismo que habla Daniel 7:25, dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, Daniel 13:5. Abrió su boca también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad. Yo dije Daniel, pero es Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis Sí. 13, versículo 6. Estábamos en Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis 13, 5. Se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Resulta que ahora aparece la palabra 42 meses. Esto estaba en el versículo 5. ¿Ok? Entonces tenemos tres expresiones distintas. Una es tiempo, tiempos y medio tiempo. La otra es 1260 días y la otra es 42 meses. Vean, 42 meses, si lo multiplicamos por 30 días que trae el mes, en el calendario hebreo todos los meses son de 30 días, pues 42 por 30 nos da 1260 días. Pero 42 meses también son 3 años y medio. 12, 24, 36 son 3 años y 6 más, medio año. ¿Se acuerdan? Tiempo, tiempos y medio tiempo. Son 3 años y medio y 42 meses son 3 años y medio. Quiere decir que se refiere a la misma expresión. ¿Qué estamos viendo aquí? Que los mismos versículos de la Biblia, al compararlos, nos ayudan a entender que tiempo, tiempos y medio tiempo es lo mismo que 1260 días y es lo mismo que 42 meses. Ahora, de allí a entender que 1260 días son 1260 años, lleva otra explicación, o más bien otra interpretación. ¿Y de dónde sacamos nosotros? Ya quedó claro en esta profecía que 1260 días es lo mismo que tiempo, tiempos y medio tiempo. Y lo mismo que 42 meses, lo acabamos de comparar, por la misma Biblia. Pero ¿de dónde sacamos nosotros que son 1260 años? Cuando en realidad son días. ¿Ok? Hay tres cosas que nos corroboran este principio de interpretación. Y estas tres cosas están basadas en la palabra de Dios. La primera, algunos versículos de la Biblia que usan ese mismo principio de interpretación para profecía, donde un día equivale a un año. Veamos algunos de esos versículos. Vamos, por ejemplo, al libro de Números y vamos a pedirle al pastor que nos lea ese versículo en Números capítulo 14 y versículo 34. Bien, Números 14, 34, dice así: conforme al número de los días, de los 40 días, en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Okay. Aquí la profecía dice que el pueblo de Israel iba a estar peregrinando en el desierto por 40 años. El versículo anterior, el 33, dice, vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Y entonces dice, conforme al número de los días, que eran 40 días que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. Un año por cada día. Es decir, cada día corresponde a un año. Y la profecía que van a estar 40 años en el desierto
está basada en los 40 días que fueron a reconocer la tierra y volvieron con el informe negativo de la tierra. Dios ahora los castiga dándoles por cada día un año. Ese es un ejemplo. Vamos a otro ejemplo. Ezequiel capítulo 4. Ezequiel capítulo 4 y versículo 6. Aquí nuevamente hay una profecía de castigo por la maldad del pueblo de Israel. Dice en el versículo 6. Vamos a leer del versículo 5, el anterior. Dice, yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Así que te he dado los años de su maldad por el número de los días. Por cada día ahora va a ser un año. Y luego, en el versículo 6 dice, cumplidos estos, ¿verdad? Que eran 390 días, te acostarás sobre tu lado derecho la segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Otra vez, primero 390 días. Por cada día ahora un año de castigo. Y luego 40 días. Te vas a acostar de un lado por 40 días y día por año va a cumplirse el castigo sobre ellos. Otra profecía donde encontramos dos ejemplos más. En la primera eran 40 días, 40 años. Ahora aquí encontramos que otra vez son 40 días, que son 40 años. Pero también encontramos en el versículo 5 que son 390 días, que son 390 años. Todo esto en lenguaje profético. Quiere decir que la misma Biblia utiliza el mismo medio o el mismo método de interpretar. Una profecía basada en días se hacen años y una profecía basada en años se hacen días en el caso de que tenía que dormir 40 días por los 40 años de su maldad. Va indistintamente. Un día equivale a un año y un año equivale a un día. Tenemos muchos ejemplos de estos en la Biblia. Por ejemplo, la profecía de las 70 semanas. Eso lo encontramos en Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Y esta es una profecía muy interesante y muy significativa porque esta nos da la fecha cuando vendría el Mesías. Dice en el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Aquí nos habla de 70 semanas. ¿Cuántos días hay en una semana? 7. 7. Y si son 70 semanas, ¿cuántos días serían? 49. 70, Bueno, no 490. 490 días. 70 semanas serían 490 días. ¿Ok? Pero ¿se trata de días literales? ¿Se trata de semanas literales? No realmente. Y esto nos lleva a un segundo punto que da la lección. No solamente hay versículos que utilizan ese principio de día por año, pero también el cumplimiento de la profecía nos obliga a que sean años y no días. ¿Por qué? Porque se nos da la fecha para iniciar los 490 días, entre comillas, que vamos a ver que son años. ¿Ok? Dice, versículo 25, sabe pues y entiende
que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 más 62 son 69 semanas. ¿Ok? Allí nos da cuando se comienza a contar la profecía, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Cuando Daniel escribió esto, Jerusalén estaba destruida, había sido destruida por Nabucodonosor, estaba en ruinas. Pero ahora Dios le dice, cuando se dé la orden para restaurar y edificar Jerusalén, van a pasar 7 semanas y 62 semanas. ¿Ok? ¿Cuántos son 7 más 62? 69. Si 70 semanas son 490 años, 69 son 7 años menos, o 7 días menos de semanas, ¿verdad? ¿Qué serían? 490 son 70 semanas, 490 días. Pero si le quitamos 7 para hacer los 69 semanas, son 483 días. Ahora, si nosotros contamos desde que el rey Ciro, o el rey Darío, porque hubieron 3 órdenes, o el rey Artajerjes, fueron 3 órdenes para restaurar. Luego viene la pregunta, ¿cuál de esas 3 es la que se debe contar? Y eso lo determina la Biblia también. Pero en este caso, si contamos desde esa orden para restaurar Jerusalén y le sumamos 483 días, no vino el Mesías en 483 días. No vino. ¿Cómo? Si 483 días es un poquito más de un año. ¿A poco desde que los judíos volvieron de Babilonia, donde estaban cautivos, a Jerusalén, desde que se dio esa orden, pasó 483 días hasta que vino el Mesías? Obviamente no. Pero cuando le aplicamos que esos días se transforman en años, nos da la fecha exacta cuando vino el Mesías. Entonces eso nos corrobora que son no días literales, sino días que son años. Son semanas que son semanas de años. Y encontramos otros ejemplos en la Biblia de esto, no es el único. Por ejemplo, si vamos al libro de Levítico, ¿ok? En Levítico, en el capítulo 25, encontramos la misma expresión. Vean qué interesante. Está hablando aquí Dios y dice en el versículo 3 de Levíticos 25, 6 años sembrarás tu tierra, 6 años podarás tu viña. Versículo 4, pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. Así que, así como cada semana se trabaja 6 días, pero se descansa el séptimo, también 6 años se siembra la tierra, pero el séptimo año la tierra tendrá reposo. Aquí es una semana de años. Sigamos leyendo. Versículo 8. Contarás 7 semanas de años. 7 veces 7 años. Una semana tiene 7 días. Entonces vas a contar 7 semanas de años, es decir, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. ¿Qué nos está diciendo? Por cada día de la semana, ahora transfórmalo en 7 años. La semana tiene 7 días, ahora cuenta 7 años. Y por lo tanto, 7 semanas son 49 años. Otra vez, los días se transforman en años. Y de eso está hablando Daniel, capítulo 9. Contarás 7 semanas y 62 semanas de años. Esto corrobora claramente lo que estamos viendo, que el principio de día por año no es algo arbitrario, que alguien dijo, no,
2300 días son 2300 años. Nada que ver. La Biblia nos da en lenguaje profético esta misma expresión y nos ayuda a entenderlo. Ahora, hay algo más. Todas las profecías de años que encontramos en el libro de Daniel, dentro de una profecía que usa símbolos, son figuras, se deben interpretar simbólicamente. Repito, todas las profecías que están dentro de un contexto de símbolos, de figuras, también el tiempo profético se debe interpretar simbólicamente. Lo explico más claramente. En Daniel 7 nos habla de 4 bestias, ¿correcto? Ahora, ¿decimos nosotros que las bestias son literales? No. Las bestias representan en profecía reinos. ¿Los cuernos son literales? No. ¿El cuerno pequeño es un cuerno literal? No, representa un poder. De igual manera, el periodo de tiempo que se menciona, tiempo, tiempos y medio tiempo, tampoco pueden ser literales porque están dentro de una profecía que usa símbolos. Es decir, tenemos que tomar el símbolo de un día y entenderlo como un año. Y de esa manera las profecías tienen o cobran significado y todas se cumplen al pie de la letra en la historia. Así que ese es otro principio más. Primero, que la Biblia utiliza el principio de día por año en muchos lugares. Segundo, que las mismas profecías usan lenguaje simbólico y por lo tanto eso debe entenderse simbólicamente, la parte del tiempo. No podemos arbitrariamente decir las bestias son reinos, pero el tiempo que menciona son días literales. No podemos porque estamos en una profecía de lenguaje simbólico. Hay otra razón más. La razón es la siguiente: las profecías de tiempo se extienden a lo largo de mucho tiempo. ¿Por qué? Porque abarcan varios imperios. Por ejemplo, esa profecía de los 1260 años abarca un largo periodo de tiempo y pasa a lo largo de varios imperios. Si la hacemos literal no tiene sentido, porque la profecía se extiende cubriendo un lapso de tiempo. Es decir, cuando a Daniel se le dio la profecía de las 70 semanas, decía que iba a ser hasta que viniera el Mesías, pero ya él había explicado que después del reino de los babilonios iba a venir el reino de los medo-persas, y todo eso está en Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 9, que continúa la profecía. Los medo-persas y luego los griegos y luego iban a venir los romanos. ¿Y cuándo nació el Mesías? ¿Cuándo murió el Mesías? En época del Imperio Romano. Entonces, porque la profecía abarca un periodo de tiempo, obviamente tiene que ser día por año y no puede ser día literal. Y otra tercera cosa que menciona nuestra lección es que el lenguaje utilizado para expresión de tiempo es un lenguaje especial. No usa la palabra yom, días. Usa la palabra tarde y mañana, que es un lenguaje especial. Sí se refiere a un día, pero no usa la palabra día. Podría haber usado día, pero usó tarde y mañana. ¿Ok? Nuevamente, en la profecía de Daniel 7:25, donde dice tiempo, tiempos y medio tiempo, no usa 3 años y medio. Usa la palabra tiempo, tiempos y medio tiempo, que es lenguaje profético. Por esa razón, esto nos ayuda a interpretar en forma profética de día por año estas profecías.
Saben, hermanos, cuando nosotros vemos el cumplimiento de estas profecías, cuando las explicamos en el principio de día por año, es fascinante. Si tú las tomas en forma literal, la profecía no hace sentido. ¿Qué pasó 490 días después de que se proclamó la orden de restaurar y edificar Jerusalén? 490 días son un poquito más de un año. No pasó nada. Todavía los judíos se estaban preparando para salir de Babilonia e ir a Jerusalén, a reedificarla. No se reedificó, ni siquiera, y menos aún que viniera el Mesías. Nada que ver. En otras palabras, si lo tomamos en forma literal, 490 días, porque dice 7 semanas y 62 semanas hasta el Mesías ungido, el Mesías príncipe. Pero el Mesías no vino un año y un poquito más después. Pasaron 483 años hasta que Jesucristo fuera ungido como el Mesías. Y en la última semana se iba a quitar la vida al Mesías. Y eso está todo en Daniel capítulo 9. Solamente en el cumplimiento a lo largo de la historia, siendo un día por año, se cumple la profecía. Y eso nos da la seguridad de que también la profecía de Daniel 8:14, que es la base y fundamento de la fe adventista y que la vamos a ver pasado mañana, ¿verdad? Mañana vamos a ver la identificación del cuerno pequeño, pero luego vamos a ver la profecía del juicio, los 2300 días. Desde ahí es donde viene nuestra seguridad de que un día corresponde a un año. Y esto se cumplió en la historia en forma fascinante. Por ejemplo, los 1260 días de supremacía del papado terminan exactamente 1260 años después de que el papado se introduce en Europa, con la herida mortal que recibió el Papa Pío X y se le quitó su poder temporal en el año 1798. Todo eso tiene un cumplimiento exacto en la profecía. Y justamente fue ese cumplimiento de día por año lo que le dio validez y le dio fuerza a la interpretación de los 2300 días como cumpliéndose en 1844. Por hoy vamos a terminar aquí y mañana seguimos con nuestra lección de la identificación del cuerno pequeño. No sé si usted tiene alguna cita del Espíritu de Profecía, pastor, para leer. Leemos esta. Sí, porque corrobora esta cita el comienzo de las 70 semanas, ¿verdad? Ok, bueno, dice aquí el Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 263 y 264. Estamos viviendo en medio de las escenas finales de la historia de esta tierra. Las profecías se están cumpliendo rápidamente. Están transcurriendo velozmente las horas del tiempo de gracia. No tenemos tiempo que perder, ni un momento. No seamos hallados durmiendo en la guardia. Nadie diga en su corazón o por sus obras, mi Señor se tarda en venir. Resuena el mensaje del pronto regreso de Cristo en fervientes palabras de advertencia. Persuadamos a hombres y mujeres por doquiera a arrepentirse y huir de la ira venidera. Despertémoslos para que se preparen inmediatamente, porque muy poco sabemos de lo que nos espera. Así es de que, mis hermanos, con esta cita pues los dejamos y esperando en Dios que su vida espiritual pueda reflexionar en lo mejor de hacer y entender o comprender estas profecías. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén.